Hoy quiero invitarles a un viaje por la vida de una de las mentes más brillantes y al mismo tiempo más olvidadas de la historia de la ciencia, Amalie Emmy Noether. Nació un 23 de marzo de 1882, en Erlangen, Alemania. Su nombre, créanme, merece estar junto a los de Gauss o Einstein. Y no por la fama, que no tuvo en vida, sino por la potencia de sus ideas, por la profundidad transformadora de sus descubrimientos. Emmy Noether desafió no solo los límites del pensamiento matemático, sino también las barreras del género y la religión en una época profundamente injusta. Hoy vamos a recorrer paso a paso su historia, la de su vida, su obra y el mundo que la rodeó. Porque entender a Emmy Noether es entender cómo una pasión inquebrantable por la verdad puede cambiarlo todo. Comencemos por su infancia. Emmy creció en lo que podríamos llamar un entorno privilegiado en lo afectivo e intelectual. Un hogar cálido, culto y profundamente estimulante. Su padre, Max Noether, era un reconocido catedrático de matemáticas en la Universidad de Erlangen, una figura de peso en el campo de la geometría algebraica. Su madre, Ida Amalia Kaufmann, aportaba otra dimensión al hogar. Era una pianista talentosa y la música llenaba cada rincón de la casa. Emmy era la mayor de 4 hermanos. Alfred, Fritz y Gustav Robert fueron sus compañeros de infancia. Quienes la conocieron en esos años la describen como una niña vivaz, brillante, bondadosa, aunque curiosamente no se destacaba por una precocidad extraordinaria. Tenía un ligero ceseo, disfrutaba del baile y adoraba organizar fiestas. Desde temprano mostraba esa mezcla tan característica de ella, una alegría contagiosa, una fina ironía y un agudo deleite por lo absurdo. Su risa, sonora y libre, la acompañaría siempre. Era sencilla en sus gustos, despreocupada por el dinero y totalmente ajena a la moda, lo que, claro está, la hacía vestir de un modo bastante peculiar. Y hay un detalle que no quiero dejar pasar porque es revelador de su historia. A diferencia de lo común en la época, Emmy asistió a la escuela de religión judía. La familia Noether, siendo judía, formaba parte de una élite dentro de una comunidad que recién desde 1861 había sido autorizada a residir oficialmente en Erlangen. Pero que nadie se engañe, ese estatus no la protegía del muro de misoginia que dominaba la vida académica alemana, porque el mundo académico de fines del siglo XIX era, en esencia, un club masculino y uno muy cerrado. A las mujeres se las educaba en escuelas específicas, las llamadas Herrentochterschule, no para la ciencia ni para el pensamiento, sino para cumplir el papel de esposas y madres. La mentalidad dominante, incluso entre intelectuales de renombre, era profundamente sexista. El filósofo Schopenhauer llegó a preguntarse qué se podía esperar de un sexo que no ha producido ni un solo genio verdaderamente grande. Y Rudolf Virchow, una figura de enorme prestigio en la medicina, sostenía que todo en una mujer era solo un apéndice de sus ovarios. Sí, así de brutal era el pensamiento de la época. Imaginen lo que eso implicaba para una joven con aspiraciones científicas. Las universidades, por supuesto, mantenían sus puertas cerradas. La Junta de Gobierno de la Universidad de Erlangen, la misma en la que trabajaba su padre, llegó a proclamar que admitir mujeres significaría derrocar todo orden académico. Y, sin embargo, a pesar de este contexto abrumadoramente adverso, Emmy sentía, como ella misma lo describiría, un agudo anhelo interior que la empujaba hacia las matemáticas. Su primer paso fue estratégico. Se cualificó como profesora de inglés y francés. Y no lo hizo de cualquier manera. En 1903 aprobó los exámenes estatales con la calificación más alta posible en todas las materias, salvo en enseñanza en el aula. Esa certificación le otorgaba un resquicio legal para ingresar a la universidad, aunque fuera únicamente como oyente. Así que, en el invierno de 1903, Emmy está en Gotinga, la gran meca de las matemáticas. Asiste como oyente. Recordemos que las mujeres no podían matricularse a clases impartidas por verdaderas leyendas. Felix Klein, David Hilbert, Hermann Minkowski. Pero su entusiasmo fue tan intenso, que su salud se resintió. Emmy enfermó
y tuvo que regresar a Erlangen, donde continuó sus estudios desde casa mientras se recuperaba. En 1904 logra lo que parecía imposible. Se convierte en la primera y única mujer matriculada oficialmente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erlangen. Allí trabaja bajo la dirección de Paul Gordon, un amigo cercano de la familia y conocido como el rey de los invariantes. Esta área, la teoría de invariantes, estaba en auge en ese momento dentro del álgebra. En 1907, Emmy obtiene su doctorado, summa cum laude. Su tesis, de 67 páginas, fue descrita como una auténtica obra maestra de cálculos meticulosos. Sin embargo, con el tiempo, cuando su estilo matemático se volvió radicalmente más abstracto, ella misma la calificaría como basura, una jungla de fórmulas. Esa severa autocrítica nos dice mucho sobre el giro que estaba a punto de dar. Tras doctorarse, permanece en Erlangen, trabajando como asistente, sin salario, de su padre. Pero el verdadero mentor en esta etapa fue Ernst Fischer, el sucesor de Gordon. Emmy y Fischer mantenían una intensa correspondencia, postales repletas de ecuaciones, ideas, intuiciones matemáticas. Fue Fischer quien la guió en un cambio clave: dejar atrás el enfoque meramente computacional de Gordon para abrazar una matemática abstracta, conceptual, como la que impulsaban Hilbert y otros pensadores modernos. Ese cambio de perspectiva fue decisivo. La preparó para los grandes retos que vendrían, el teorema de Noether y su papel protagónico en la construcción del álgebra moderna. Y no estaba sola. Emmy comenzaba a integrarse activamente en la comunidad matemática. Se unió a sociedades como el Círculo Matemático de Palermo y la Asociación de Matemáticos Alemanes. En 1909, da su primera conferencia pública fuera de Erlangen, en Salzburg. Disfrutaba profundamente compartir sus ideas. Las llamadas charlas matemáticas eran para ella una fuente de entusiasmo genuino. Esa pasión, esa alegría por el pensamiento, la acompañaría toda su vida. Ahora volvemos a Gotinga, pero ya no como una joven oyente. En 1915, Hilbert y Klein, sí, los gigantes de las matemáticas, reconocen su genio y le invitan a unirse a ellos. La misión: colaborar en los complejos problemas que planteaba la flamante teoría general de la relatividad de Einstein. Pero la llegada de Emmy estuvo teñida de tristeza. En mayo de ese mismo año, su madre falleció. Emmy, con apenas 33 años, asume el cuidado de su padre, ya muy enfermo, hasta su muerte en 1921. En paralelo, Hilbert y Klein luchan por conseguirle a Emmy un cargo académico oficial, y la resistencia que enfrentan es brutal. ¿El motivo? Simplemente que Emmy era mujer. Uno de sus colegas se escandaliza ante la posibilidad y exclama: ¿qué pensarían nuestros soldados si al regresar del frente se encontraran con que esperamos de ellos que aprendan a los pies de una mujer? Fue en ese contexto que Hilbert, cansado de semejante prejuicio, pronunció su ya célebre frase: «Caballeros, la posición en cuestión está en una universidad, no en un establecimiento de baños». Seguramente el sexo del solicitante no debería ser un factor. La batalla por su habilitación, ese requisito clave para poder enseñar, duró 4 largos años. Finalmente, el 4 de junio de 1919, Emmy lo consigue. Pero el título que recibe es el de Privatdozent, un puesto que le permitía dictar clases, sin salario. Tenía que cobrar directamente a los estudiantes. Una injusticia flagrante, sin duda. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, una guerra mundial, un entorno hostil, una vida marcada por pérdidas personales, Emmy produce uno de los trabajos más importantes de la historia de la física matemática. Hilbert y Klein estaban atascados con un problema profundo en la relatividad, la conservación de la energía. Emmy, con su mirada innovadora, desentraña el misterio. El resultado fue su artículo de 1918, Problemas variacionales invariantes, un texto de enorme generalidad y profundidad, donde aparece lo que hoy conocemos como el teorema de Noether. Este teorema es simplemente una joya. Establece que a toda simetría continua en las leyes físicas corresponde una ley de conservación.
Si las leyes no cambian en el tiempo, se conserva la energía. Si no cambian en el espacio, se conserva el momento. Es una herramienta fundamental para la física teórica, base del modelo estándar de partículas. Einstein, tras leerlo, quedó maravillado. Le escribió a Hilbert: «Ayer recibí de la señorita Noether un artículo muy interesante sobre los invariantes. Me ha impresionado que este tipo de cosas puedan ser comprendidas de un modo tan general. La vieja guardia de Gotinga debería tomar algunas lecciones de la señorita Noether. Parece que sabe lo que hace». A partir de 1920, Emmy Noether se convierte en arquitecta de un nuevo modo de hacer matemáticas. Inicia una verdadera revolución. Abandona los cálculos tediosos y se sumerge en la matemática abstracta, lo que los alemanes llamaron Begriffliche Mathematik. Su mirada se centra en estructuras generales, grupos, anillos, cuerpos, ideales. Este enfoque le dio al álgebra una potencia que nunca antes había tenido. En 1921 publica su obra maestra, Teoría de ideales en dominios de anillos, tan transformadora que hasta hoy los anillos con ciertas propiedades clave se llaman en su honor anillos noetherianos. Y su manera de enseñar era tan singular como su pensamiento. Las clases de Emmy no eran conferencias solemnes, sino conversaciones dinámicas. Sus estudiantes participaban activamente, ya fuera en un aula, durante una caminata por el campo o tomando café en su apartamento. A su alrededor creció un grupo entusiasta, la llamada familia Noether o los chicos de Noether. Entre ellos, Bartel van der Waarden, Pavel Alexandrov, Olga Taussky. Ahora bien, seamos justos. Algunos testimonios dicen que carecía de talento didáctico, que explicaba rápido, incluso de forma algo caótica. Pero sus alumnos más cercanos la adoraban, la veían como una gran maestra, alguien que los desafiaba, que los empujaba a ensuciarse las manos con la matemática. Su entusiasmo era tan contagioso que muchos salían de aquellas sesiones con la semilla de su tesis doctoral ya germinando. El reconocimiento oficial, como tantas veces en su vida, fue tardío y limitado. En 1922 la nombran extraordinarius, es decir, profesora asistente, pero aún sin salario. No fue sino hasta 1923 que su colega Richard Courant logra conseguirle un modesto contrato para dar clases de álgebra. Esa fue toda la compensación económica que Alemania ofreció a su genio. Sin embargo, su influencia seguía expandiéndose. En 1928 y 1929 fue profesora invitada en Moscú, y su momento culminante llegó en 1932, cuando dio una conferencia plenaria en el Congreso Internacional de Matemáticos en Zúrich. Su tema: sistemas hipercomplejos y su relación con el álgebra conmutativa y la teoría de números. Fue un triunfo absoluto. A partir de allí, Emmy Noether fue reconocida como el epicentro matemático de Gotinga. Ese mismo año, por fin, recibió un premio importante, el premio Ackermann-Theubner. Y entonces llegó la oscuridad. En 1933, el ascenso del nazismo golpeó con brutalidad a la ciencia alemana. Gotinga, ese centro de pensamiento tan fértil, fue desmantelado. El ministro de Cultura nazi, Bernhard Rust, impulsó una purga sistemática de académicos judíos. Emmy Noether fue una de las primeras víctimas. Estaba doblemente marcada, por ser mujer y por ser judía. Su filosofía de vida marxista, era miembro del Partido Socialdemócrata, la hacía aún más vulnerable. En abril de ese año fue oficialmente expulsada de su puesto. Sus amigos y colegas, Hilbert, Weil, Einstein, intentaron protegerla, pero no hubo caso. Emmy se vio obligada a exiliarse. Y hay una anécdota que ilustra con cierta ternura su desconexión con el peligro político. En 1934, viajando en metro por Hamburgo, discutía acaloradamente con el matemático Emil Artin.
en plena conversación, usaba en voz alta palabras como ideal y Führer, que en matemática tienen sentido técnico. Imaginen el terror de la esposa de Artin en aquel momento. A pesar de su fama internacional, no le ofrecieron un puesto en el prestigioso Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde ya trabajaban Einstein y Weil. En cambio, encontró un lugar en Bryn Mawr College, una universidad femenina en Pensilvania. Un puesto para el que, no hace falta decirlo, estaba enormemente sobrecalificada. Pero Bryn Mawr era diferente. Valoraba la educación de las mujeres y su nombre ya se mencionaba con admiración al otro lado del Atlántico. Así que aunque su cargo principal era en Bryn Mawr, también dictaba clases semanales en Princeton. Y se adaptó sorprendentemente bien. Nos cuentan que disfrutaba como una niña explorando la cultura americana. Siguió investigando con lo que muchos describieron como un optimismo imposible, como si fuera inmune al rencor o la tristeza. Pero la tragedia seguía tocando a su familia. Intentó ayudar a su hermano Fritz a encontrar trabajo. Él emigró a Tomsk, en Siberia, en 1934. Allí, bajo el régimen de Stalin, fue acusado de agitación antisoviética y ejecutado en 1941. Su esposa ya había muerto en Alemania. Sus hijos, Gottfried y Hermann, lograron escapar, primero a Suecia, luego a Estados Unidos. Gottfried, de hecho, se convertiría en un matemático distinguido, continuando así el legado familiar. La vida de Emmy Noether se apagó de forma inesperada. El 14 de abril de 1935, con apenas 53 años, falleció a causa de complicaciones postoperatorias. Se había sometido a una intervención para extirpar un mioma uterino. Aunque no era de exteriorizar preocupaciones, antes de la cirugía dejó instrucciones precisas sobre sus pertenencias, por si no sobrevivía. Los primeros días parecían prometedores, pero de pronto entró en coma. Su temperatura corporal se disparó a 42.2 grados. La causa, una hemorragia cerebral. Su muerte fue un golpe devastador para todos los que la conocían. Fue incinerada en una ceremonia privada. Sus cenizas descansan hoy en los claustros de la biblioteca de Bryn Mawr. Los homenajes que siguieron a su muerte fueron conmovedores. Hermann Weil la llamó un parangón de vitalidad, alguien cuyo corazón no conocía la malicia. Pavel Alexandrov no dudó en definirla como la mujer matemática más grande que jamás haya existido. Y quizá el tributo más conocido fue el de Albert Einstein, publicado en el New York Times. Decía: en el juicio de los matemáticos vivos más competentes, Fräulein Noether fue el genio matemático creativo más significativo producido hasta ahora desde que comenzó la educación superior de las mujeres. En el reino del álgebra, donde se afanaron durante siglos los matemáticos más dotados, ella descubrió métodos que han demostrado ser de enorme importancia. El legado de Emmy Noether es sencillamente inmenso. Su nombre está inscripto en los pilares del álgebra moderna. Su teorema es una herramienta esencial en física, y su vida, su coraje, su pasión inquebrantable por el conocimiento, su resistencia frente a las más crueles adversidades, es un ejemplo que nos sigue conmoviendo. Durante décadas su figura permaneció en un segundo plano. Hoy, por fin, la celebramos como una de las mentes más brillantes del siglo XX. Becas, premios, cátedras en todo el mundo llevan su nombre. Y quiero terminar con una frase de su sobrino, que la conoció bien y que resume con ironía perfecta su espíritu. Si supiera lo útil que se ha vuelto su matemática hoy, probablemente se revolvería en su tumba. Una matemática pura, movida por la belleza y por la verdad. Gracias. Crossing the line, geometry's harmony, circles to flow, calculus whispers, let's watch it all grow.
equation of time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So